Giorgia Meloni, la líder del partido de derecha italiana, ha irrumpido en el Parlamento Europeo con una intervención que va a quedar marcada en la memoria de todos, no solo por su audacia, sino también por la claridad con la que expuso la corrupción ideológica que amenaza a Europa. En esta ocasión, su objetivo principal fue José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, quien durante su mandato en el gobierno español dejó una huella profunda, aunque no precisamente positiva. Meloni, sin cortarse, dejó claro lo que todos piensan pero pocos se atreven a decir, señalando a Zapatero no solo como un personaje irrelevante de la política española, sino también como un defensor ferviente de regímenes dictatoriales, que de alguna manera aún sigue manteniendo una influencia dañina sobre la política europea. Para ella, Zapatero no es más que un portavoz de los regímenes más autoritarios y corruptos de América Latina, una figura que no debería tener ningún tipo de poder en el contexto europeo. La intervención de Meloni fue un auténtico terremoto político, y sus palabras fueron contundentes. Aquí tenemos a un hombre que, durante su tiempo al mando de España, se dedicó a arruinar el país y a abrazar, de forma descarada, a los regímenes más corruptos y represivos del continente latinoamericano, dijo, desarmando con cada palabra la supuesta moralidad de Zapatero. Para Meloni, Zapatero no solo fue un desastre en España, sino que también se ha convertido en un apologista de dictadores como Nicolás Maduro en Venezuela y otros líderes autoritarios que han hecho del sufrimiento de sus pueblos una práctica cotidiana. Con un sarcasmo mordaz, Meloni continuó: Zapatero vino a hablarnos de democracia y justicia social, pero la única justicia que él promueve es la de defender a aquellos que encarcelan a opositores y oprimen a los ciudadanos. Con estas palabras, dejó claro que la figura de Zapatero no es un ejemplo de democracia, sino más bien una aberración política que intenta erigirse como líder moral del continente. Lo que hizo que la intervención de Meloni fuera aún más efectiva fue la claridad con la que expuso la hipocresía detrás de las acciones de Zapatero. Señaló que su mandato, lejos de haber sido un periodo de progreso y bienestar para los españoles, fue un auténtico desastre económico. Durante los años de su presidencia, España vivió una de las crisis económicas más graves de su historia reciente, con un desempleo que alcanzó cifras récord, millones de personas sin trabajo y una deuda pública que se disparó a niveles insostenibles. Zapatero vendió promesas vacías como el cheque bebé, mientras millones de españoles perdían sus empleos y sus casas. No solo fracasó en su gestión económica, sino que también sembró las semillas para la destrucción de la economía española, afirmó Meloni, desglosando las fallas del expresidente español y recordando a todos la desastrosa herencia que dejó. Sin embargo, la crítica más certera de Meloni no vino solo de los hechos económicos, sino de cómo Zapatero continuó defendiendo sus posturas políticas incluso después de dejar el poder. Mientras otros líderes de Europa disfrutan de un retiro tranquilo o se dedican a asesorar a grandes empresas, Zapatero ha continuado su labor, pero no en beneficio de su país, sino apoyando a dictadores y regímenes autoritarios en América Latina. Meloni no dudó en calificarlo de agente del chavismo, un defensor del régimen venezolano que, en lugar de condenar la represión y las violaciones de derechos humanos, las ha respaldado. Con rabia, la líder italiana comentó: Zapatero ha elegido ponerse del lado de los peores, de aquellos que despojan a su pueblo de su libertad y lo someten a una dictadura. De esta manera, Meloni dejó claro que su crítica a Zapatero no solo era sobre lo que hizo en su tiempo como presidente, sino también sobre lo que representa ahora, un defensor de regímenes opresivos que buscan extender su influencia por todo el mundo. La repercusión de sus palabras no tardó en sentirse. Los eurodiputados del Partido Socialista se removían incómodos en sus asientos, visiblemente molestos por la exposición que Meloni había hecho de Zapatero. Algunos intentaron replicar con argumentos flojos, apelando a la libertad de expresión o acusando a Meloni de falta de respeto institucional, pero estas réplicas fueron rápidamente silenciadas por el tono firme y sin vacilaciones de la líder italiana. Los ataques de Meloni no fueron solo un acto de denuncia, sino también una respuesta directa a aquellos que se aferran a una ideología fallida. La izquierda europea, encabezada por figuras como Zapatero, ha promovido políticas que han sido desastrosas no solo para España, sino también para muchos otros países europeos. Meloni, al hacer esta intervención, no solo estaba denunciando a un político en particular, sino a todo un sistema de políticas que, según ella, han condenado a Europa a la decadencia. Lo que hizo que su discurso fuera aún más poderoso fue su uso de los datos. Meloni no solo se limitó a hablar de manera general sobre el legado de Zapatero, sino que presentó cifras, hechos y evidencia concreta para respaldar su postura. Habló de cómo la economía española se desplomó durante el mandato de Zapatero, de cómo millones de jóvenes fueron condenados al desempleo y de cómo la deuda pública alcanzó niveles insostenibles.
De esta manera, Meloni mostró que no se trataba de una crítica vacía, sino de una denuncia respaldada por la realidad económica de España en la época de Zapatero. Cada palabra que pronunció, cada número que presentó, fue un golpe directo al intento de la izquierda de maquillar un legado que está lejos de ser positivo. Una de las críticas más destacadas de Meloni fue la contradicción entre lo que Zapatero decía y lo que realmente defendía. Mientras que Zapatero habla de justicia social y solidaridad, lo cierto es que sus acciones como presidente de España fueron exactamente lo contrario. Al defender a los regímenes dictatoriales, alentar la represión política en países como Venezuela y Cuba, y desatender las necesidades de su propio pueblo, Meloni señaló que las palabras de Zapatero eran pura hipocresía. ¿Qué solidaridad hay cuando se apoya a los dictadores que destruyen la vida de millones de personas? ¿Qué justicia social se puede defender cuando se apoya a los regímenes más opresivos del mundo?, se preguntó Meloni, dejando claro que, en su opinión, las posturas de Zapatero no tenían ninguna base moral. En el Parlamento Europeo, la intervención de Meloni fue recibida con una mezcla de incomodidad y aplausos. Mientras algunos miembros del Partido Socialista trataban de ignorar el hecho de que su propio presidente estaba siendo desmantelado públicamente, otros eurodiputados de la derecha europea se mostraron visiblemente satisfechos con la manera en que Meloni había expuesto la verdad. La reacción de la izquierda, sin embargo, no fue nada sorprendente. Trataron de victimizarse, acusando a Meloni de atacar la democracia y la institucionalidad. Pero en realidad, lo que Meloni había hecho no era un ataque a la democracia, sino una simple exposición de los hechos. La democracia no se defiende apoyando a los dictadores, no se defiende cerrando los ojos ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en muchos rincones del mundo. El mensaje de Giorgia Meloni, líder del partido de derecha italiana, no se limitó a un ataque directo a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno de España. Su intervención en el Parlamento Europeo fue un acto de desafío que abordó la figura de Zapatero, pero también constituyó una crítica profunda y exhaustiva a la izquierda europea en su conjunto, así como a la ideología socialista que, según Meloni, sigue promoviendo un modelo económico, social y político fallido que ha demostrado su fracaso en diversas partes del mundo. Meloni utilizó la figura de Zapatero, un hombre al que ella considera emblemático de la ideología socialista, para exponer lo que considera los graves errores de las políticas que han sido defendidas por la izquierda europea durante las últimas décadas. Para ella, la historia ha dejado claro que el modelo socialista ha sido ineficaz y perjudicial, y que Europa no debe seguir adelante en la misma dirección. El ataque de Meloni no se limitó únicamente a las políticas específicas implementadas por Zapatero durante su mandato en España, sino que se amplió a una crítica más generalizada de la ideología socialista en Europa, que según ella, continúa siendo defendida por muchos políticos y líderes de izquierda. En su opinión, la ideología socialista no solo es errónea, sino que ha demostrado ser completamente insostenible y destructiva en todos los lugares en los que ha sido implementada. Al resaltar los fracasos de los sistemas socialistas en varias partes del mundo, Meloni lanzó un mensaje contundente en contra de lo que considera una ideología anacrónica y peligrosa que, en lugar de promover el bienestar social, ha generado pobreza, desigualdad y represión. Desde los regímenes autoritarios en América Latina hasta las políticas de la izquierda europea que apoyan a estos regímenes, Meloni denunció la incoherencia y la hipocresía de los políticos de izquierda que siguen promoviendo un modelo que, en su opinión, solo ha conducido al sufrimiento de las personas. Para Meloni, el socialismo no solo ha fallado en la práctica, sino que es inherentemente erróneo en su enfoque hacia el individuo y la sociedad. Ella argumentó que el modelo socialista promueve una dependencia excesiva del Estado, que socava la libertad individual y la capacidad de las personas para tomar decisiones autónomas sobre sus vidas. En su visión, Europa necesita una alternativa que se base en la libertad, la democracia, el mercado libre y la responsabilidad individual. Meloni subrayó que Europa debe rechazar las políticas paternalistas y estatistas que, en su opinión, solo han perpetuado la mediocridad y la falta de innovación. En lugar de depender del Estado, las sociedades europeas deben ser guiadas por los principios de autarquía personal y autonomía, permitiendo a los individuos prosperar a través de sus propios esfuerzos, decisiones y logros. El mensaje de Meloni también fue un llamado urgente a la unidad de la derecha europea, a fin de hacer frente al creciente poder de la izquierda, que según ella, sigue imponiendo políticas destructivas y peligrosas que amenazan con desmantelar los principios fundamentales que han sido la base de la prosperidad y la estabilidad en Europa. Según Meloni, la izquierda no solo está equivocada en su enfoque económico, sino que también está socavando los valores de la civilización europea. Ella apeló a los partidos y líderes de derecha en Europa para que se unan en una lucha común contra lo que ella considera un ataque directo a las libertades individuales,
a la democracia y a los valores tradicionales que han hecho a Europa una de las regiones más exitosas y prósperas del mundo. Meloni subrayó que la clave para reconstruir una Europa fuerte y unida radica en un regreso a los valores que han definido a Europa durante siglos: la libertad individual, la democracia representativa, el respeto a la ley, el orden y el mercado libre. En su intervención, Meloni dejó claro que lo que Europa necesita no es más socialismo ni más intervencionismo estatal, sino una vuelta a la idea de un continente basado en los principios de responsabilidad personal, libertad económica y autonomía. Ella defendió la necesidad de liberar a Europa de lo que consideró el yugo del Estado excesivamente intervencionista, que, según su análisis, ha impedido el crecimiento económico y ha sofocado la creatividad y la innovación. Meloni explicó que los sistemas socialistas, al concentrar el poder en las manos del Estado, destruyen el dinamismo que es necesario para una economía exitosa, y al mismo tiempo, limitan la libertad de los individuos al imponer reglas y regulaciones que dictan cómo deben vivir y trabajar. Para ella, el futuro de Europa depende de restaurar el orden en el que la libertad individual y la responsabilidad personal sean el centro de todas las políticas. La crítica de Meloni también se dirigió a la creciente tendencia dentro de la política de izquierda a defender regímenes autoritarios y totalitarios que promueven un control absoluto sobre las vidas de los ciudadanos. Ella argumentó que la izquierda, en lugar de luchar por la democracia y la libertad, ha comenzado a apoyar a dictadores y regímenes represivos en nombre de la ideología socialista. Meloni denunció esta contradicción y señaló que los políticos de izquierda que defienden estas políticas son cómplices de la represión y la opresión. En su discurso, destacó que, mientras los líderes de izquierda europeos continúan apoyando a dictadores como Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua, Europa debería seguir defendiendo los principios de libertad, democracia y derechos humanos. La intervención de Meloni fue también una crítica directa a aquellos que, según ella, siguen ignorando los peligros del socialismo y su impacto en la sociedad. Hizo un llamado a los europeos a no caer en la trampa de las falsas promesas de la izquierda, que, según ella, siempre terminan llevando a los pueblos a la pobreza y a la falta de libertades. Meloni dejó claro que, si Europa sigue permitiendo que las políticas socialistas sigan ganando terreno, el continente podría enfrentar una crisis existencial que pondría en peligro su estabilidad y su futuro. El discurso de Giorgia Meloni, por lo tanto, no fue solo un ataque al legado de Zapatero, sino un mensaje claro y firme a todos los políticos de izquierda, especialmente aquellos en Europa, que siguen promoviendo políticas que, según ella, son insostenibles. Para Meloni, la única forma de asegurar un futuro próspero para Europa es abandonar las políticas del socialismo y el intervencionismo estatal y regresar a un modelo basado en la libertad, la democracia y la responsabilidad individual. Esta visión, según Meloni, no solo es la única viable, sino también la única que permitirá a Europa mantenerse como un faro de libertad y prosperidad en el mundo. Con este mensaje, Giorgia Meloni se posiciona como una de las figuras más influyentes y contundentes en la política europea actual. Su crítica al socialismo no solo es un rechazo de un modelo económico y político que ella considera fracasado, sino una defensa de los valores fundamentales que, según ella, han hecho de Europa el lugar más libre, próspero y exitoso del mundo. En su discurso, Meloni no solo desafiaba a Zapatero y a la izquierda, sino que también pedía a la derecha europea que se uniera en una causa común para defender los principios de libertad, democracia y prosperidad. A través de su mensaje, dejó claro que está dispuesta a luchar por una visión diferente de Europa, una visión en la que el respeto por la libertad individual y la responsabilidad personal sean los principios fundamentales que guíen las políticas de todos los gobiernos europeos. El socialismo español, liderado por Pedro Sánchez, está inmerso en una crisis tan profunda que ya no hay vuelta atrás. La intervención de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo fue un claro reflejo de esa debacle. La crítica a la gestión del socialista español y la denuncia de las mentiras que acompañan su mandato fueron tan contundentes que dejaron a muchos en la bancada socialista en una posición incómoda, casi indefensa. El hecho de que los socialistas intentaran defender lo indefendible solo amplificó la magnitud de la crítica, mostrando que el socialismo español se ha desmoronado bajo el peso de sus propios errores y contradicciones. Mientras en la bancada conservadora las sonrisas y los gestos de aprobación eran una clara señal de apoyo a la líder italiana, en el lado de los socialistas se palpaba la incomodidad, casi un ataque colectivo de urticaria ante la dureza de las palabras de Meloni. Algunos de ellos intentaron replicar, pero la realidad es que sus intentos fueron torpes y vacíos de contenido. En privado, incluso ellos sabían que no había mucho que decir a favor de su propio liderazgo, pues la figura de Pedro Sánchez se ha convertido en sinónimo de desastre político, tanto a nivel nacional como internacional. La crítica de Meloni fue directa y no dejó lugar a dudas.
El legado de José Luis Rodríguez Zapatero, su predecesor en la presidencia, fue uno de los objetivos de la líder italiana. Para ella, Zapatero es la personificación del fracaso del socialismo en España y en Europa. Su gestión, que permitió la expansión de ideologías peligrosas como el chavismo, es hoy indefendible. En su intervención, Meloni no solo denunció las políticas fallidas de Zapatero, sino que extendió su crítica a todos aquellos que, en su opinión, siguen perpetuando el mismo modelo socialdemócrata que ha demostrado ser catastrófico para Europa. A su juicio, el socialismo no solo ha fracasado en España, sino también en otros países europeos, donde ha generado más problemas de los que ha resuelto. Y lo que Europa necesita, según Meloni, no es un refuerzo del socialismo, sino un retorno a los principios de libertad, democracia y responsabilidad individual. Esta postura no fue solo una crítica al pasado, sino un llamado a la acción para la unidad de la derecha europea, que debe asumir el liderazgo en un momento en que las políticas de la izquierda se están demostrando cada vez más desastrosas para el futuro del continente. El discurso de Meloni no se limitó a ser una crítica al legado de Zapatero, sino que también fue una denuncia directa de la figura de Pedro Sánchez. Para la líder italiana, Sánchez es una de las figuras más preocupantes en la política europea actual, no solo por su falta de liderazgo, sino también por su disposición a abrazar cualquier régimen autoritario con tal de mantenerse en el poder. De hecho, Meloni expuso cómo el socialismo español ha sucumbido a la tentación de aliarse con dictadores y otros actores internacionales cuestionables, lo que ha costado a España su reputación en el escenario mundial. Mientras otros países buscan soluciones reales y efectivas a los desafíos económicos y sociales de Europa, España ha sido arrastrada por un líder más preocupado por su imagen personal y por su agenda ideológica que por el bienestar de los ciudadanos. Esto, según Meloni, no solo es irresponsable, sino también peligroso, ya que está llevando a España a convertirse en un paria en el contexto internacional. La respuesta de los eurodiputados socialistas fue predecible. Ante la crítica feroz de Meloni, intentaron defender lo que era indefendible, pero sus palabras carecían de fuerza y coherencia. Uno de ellos, visiblemente molesto, se levantó para ofrecer un discurso lleno de excusas y justificaciones, como si se tratara de un manual de excusas típicas de la izquierda. Hablaron de ataques injustificados, de narrativas peligrosas, y como siempre, de fascismo cuando se quedaron sin más recursos para argumentar. Es una táctica recurrente de la izquierda. Cuando no tienen nada más que decir, recurren al comodín de la acusación de fascismo. Pero Meloni no se dejó intimidar. Lejos de caer en la provocación, se limitó a escuchar, levantando una ceja con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre lo absurdo de las acusaciones. Cuando finalmente el eurodiputado socialista terminó su intervención, Meloni remató con una frase que fue como un golpe certero. Si llamar fascismo a decir la verdad es su única defensa, entiendo por qué su partido se está hundiendo. En ese momento, el silencio que siguió fue absoluto. La bancada socialista quedó completamente desconcertada, y el golpe fue letal. La intervención de Meloni no solo había sido una victoria rotunda en el debate, sino también un recordatorio de que cada vez más personas en Europa están cansadas de las mentiras de la izquierda. Lo que ocurrió en ese Parlamento Europeo no fue un simple intercambio de palabras. Fue un reflejo de la creciente frustración y desconfianza que muchos países europeos sienten hacia el socialismo español. En Bruselas, están hartos de los constantes numeritos de Pedro Sánchez y su grupo, mientras otros países buscan soluciones pragmáticas y efectivas a los problemas reales de Europa. España, bajo la dirección de Sánchez, se ha convertido en un chiste a nivel internacional. En lugar de liderar con ideas innovadoras y soluciones a los problemas económicos y sociales, Sánchez se dedica a vender su marca de populismo barato, abrazando dictadores y actuando como el político que busca el reconocimiento de los demás, pero que al final no es tomado en serio por nadie. El problema es que mientras Sánchez y su equipo son objeto de burla en Europa, los que realmente sufren las consecuencias son los ciudadanos españoles, que se ven atrapados en una economía colapsada, con impuestos asfixiantes y una creciente inseguridad. Además, la inmigración descontrolada ha hecho que muchos barrios en España se conviertan en zonas donde la ley es prácticamente inexistente. En un escenario europeo cada vez más complejo, Meloni dejó en claro, con una firmeza y claridad sorprendentes, que Europa ya no está dispuesta a seguir tolerando las políticas equivocadas y los excesos del socialismo español bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. En un mundo globalizado donde las decisiones políticas tienen repercusiones internacionales inmediatas, la intervención de Meloni en el Parlamento Europeo no solo fue una crítica a las políticas de Sánchez, sino un llamado urgente a la reflexión sobre el rumbo de España dentro de la Unión Europea.
Mientras las naciones europeas intentan avanzar y fortalecer sus economías, sus sistemas sociales y sus valores democráticos, España se ve atrapada bajo un gobierno que no solo ha perdido el rumbo, sino que lo ha llevado a un punto de autodestrucción, donde las prioridades del presidente Sánchez parecen estar más enfocadas en su ego y su imagen pública que en los intereses reales de los españoles. El ataque de Meloni fue claro y directo, no dejó espacio para la ambigüedad. De manera precisa, expuso cómo Sánchez ha reducido el prestigio histórico de España, transformándola de una nación respetada y admirada por su transición democrática y su papel en la construcción de la Unión Europea, a una mera ficha en un tablero de ajedrez donde el líder socialista parece dispuesto a sacrificar el futuro de su país en aras de su ambición personal. En una Europa que, a pesar de sus propios desafíos, ha estado trabajando arduamente para superar los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y otras crisis globales, Sánchez se ha mantenido concentrado en algo mucho menos importante: su imagen. Su incapacidad para abordar los problemas que aquejan a los ciudadanos españoles es más que evidente. Mientras otros líderes europeos adoptan políticas que buscan la estabilidad, el progreso y el bienestar de sus naciones, Pedro Sánchez parece más interesado en ganar puntos en las redes sociales y en recibir aplausos vacíos de líderes internacionales que poco o nada aportan al bienestar de España. En este contexto, el aplauso que Meloni recibió al final de su intervención no fue solo una ovación de la derecha europea, sino que también fue el reconocimiento de centristas y liberales que, aunque políticamente distantes, no podían ignorar la crudeza de la realidad que Meloni había expuesto. Lo que dijo Meloni fue una verdad irrefutable, una verdad que muchos en Europa, y particularmente en España, ya conocían pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. La intervención de Meloni no solo puso en evidencia las falencias de Sánchez, sino que también mostró la realidad incómoda de lo que ha sucedido con España bajo el gobierno socialista. En menos de una década, España ha pasado de ser una nación que gozaba de una reputación envidiable en el continente europeo a convertirse en una nación ridiculizada, desmantelada y debilitada por las políticas erráticas del presidente Sánchez. España, que antes era vista como un modelo de progreso y modernización en la UE, se ha convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer en tiempos de crisis. Pedro Sánchez, obsesionado con mantenerse en el poder, ha llevado al país a un estado de división profunda, donde las tensiones sociales, económicas y políticas son más intensas que nunca. España ya no es una nación respetada por sus socios europeos. Más bien, se ha convertido en un hazmerreír internacional, un ejemplo de cómo un país puede caer en picada debido a las malas decisiones de un solo líder. Y mientras la economía española se tambalea y la sociedad se fragmenta, Sánchez sigue más preocupado por su imagen y por mantener su agenda personal que por las necesidades urgentes de su pueblo. Sin embargo, la reacción del PSOE a este escenario no se hizo esperar. En cuanto terminó la sesión, la maquinaria de propaganda del Partido Socialista se activó rápidamente para intentar darle un giro a la situación y desviar la atención de lo ocurrido. Los medios afines al PSOE en España, que han sido cómplices de la narrativa oficialista durante años, intentaron vender la idea de que Meloni había sido una demagoga, una ultraderechista que había atacado sin piedad al gobierno español. En su habitual forma de defender lo indefendible, el PSOE y sus aliados en los medios trataron de presentar la intervención de Meloni como una ofensiva ideológica, diciendo que sus palabras representaban una amenaza para la unidad de Europa y que Europa estaba polarizada. Pero lo cierto es que esta narrativa fue recibida con escepticismo, tanto dentro como fuera de España. Ni siquiera sus propios seguidores creyeron plenamente en el relato que estaban intentando imponer. La verdad es que lo sucedido en ese parlamento fue una instantánea precisa de la crisis política que atraviesa España. Lo que Meloni expuso con tanta claridad fue el reflejo de una realidad más amplia. La izquierda en Europa está perdiendo credibilidad. Los ciudadanos de todos los países del continente están despertando y dándose cuenta de que las políticas de izquierda no han logrado los resultados que prometieron. Cada vez más personas ven a los líderes como Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero como figuras que, al igual que muchos otros líderes socialistas en Europa, han fracasado en su intento por mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. Lo que sucedió en el Parlamento Europeo no fue solo un episodio aislado ni una simple confrontación política. Fue una señal de que algo más profundo está ocurriendo en Europa. La izquierda ya no tiene el mismo poder de convocatoria que antes. Sus políticas ya no son populares, y su discurso comienza a sonar vacío ante los ojos de los ciudadanos. Pedro Sánchez, al igual que muchos de sus colegas, está cada vez más arrinconado. No puede defender sus políticas fallidas ni su incapacidad para cumplir con las expectativas de la sociedad española. Los ciudadanos se están cansando de las promesas vacías y de los discursos que no tienen consecuencias reales.
Este momento histórico no será solo una anécdota en la historia de España. Marcará un antes y un después en la percepción de España dentro de Europa. La intervención de Meloni y la forma en que fue recibida por una parte significativa del Parlamento Europeo reflejan un cambio profundo en el modo en que el continente ve a España. La paciencia con el socialismo español se está agotando, y está claro que el futuro de España no puede seguir dependiendo de un gobierno que solo busca mantenerse en el poder a toda costa, sin importar las consecuencias que esto tenga para el país y su pueblo. Cuando Pedro Sánchez finalmente caiga, y su mandato llegue a su inevitable fin, su legado será implacable. Un presidente que, en su afán por satisfacer su ego y mantenerse en el poder, ha sacrificado la estabilidad, la unidad y el bienestar de su país. En lugar de ser recordado como un líder que trabajó por el futuro de España, será recordado como el presidente que permitió que España cayera en la más profunda crisis política y económica de su historia moderna. El país, debilitado y dividido, sufrirá las consecuencias de su liderazgo fallido durante muchos años. Las huellas de su mandato serán tan evidentes como un espejo, y nadie podrá justificar el desastre que ha dejado a su paso. Las futuras generaciones de españoles y europeos recordarán a Pedro Sánchez como el presidente que, impulsado por su obsesión por mantenerse en el poder, destruyó el tejido social, económico y político de España. Los historiadores no podrán más que constatar los efectos devastadores de un gobierno que antepuso su ambición personal al bien común. Y aunque hoy parezca que su poder sigue intacto, el tiempo será el juez que lo condenará a la memoria histórica como el presidente que destruyó a España en su intento por mantenerse en el poder a toda costa.